Vamos a recibir la ponencia de la tarde a cargo de Francisco Redondo, que nos hablará de la meditación como puente a otras dimensiones. Francisco Redondo es instructor de meditación, Raja Yoga y metafísica, investigador de la sabiduría arcana y escritor del libro La Luz Diamantina, coach en psicosofía transpersonal y facilitador de talleres de mindfulness y crecimiento personal, presidente de la Asociación Española de Meditación y Mindfulness, director del Instituto Mitila y patrocinador en Valencia de las meditaciones grupales de servicio que tienen lugar en esta misma sala todos los meses. Aquí y ahora, Francisco Redondo. Hola, buenas tardes. Me ha gustado eso de aquí y ahora. Bien, pues parece que mi aportación aquí será introducirnos un poco en el tema cuántico referente a la meditación. Como yo sé que muchos de los que estáis presentes sois meditadores, sois buscadores, ¿no? Realmente todo conocimiento que no se puede aplicar simplemente no sirve de nada. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que vamos a ir aprendiendo. No lo sabíamos creo que hasta hace poco, quizás debido a la experiencia, que demuestra que el conocimiento, la teoría, realmente no te hace más feliz. Por tanto, eso es como un engaño que tenemos. Somos eternos estudiantes, creemos que por estudiar más vamos a ser mejores, más felices, más sabios. Sin embargo, al final, ya sabéis que la sabiduría es la puesta en práctica del conocimiento en acción, ¿no? A través del conocimiento, pones en práctica ese conocimiento, el conocimiento te da una experiencia, si asimilas correctamente la experiencia, se vuelve sabiduría, y cuando se convierte en sabiduría, ya no hace falta que la recuerdes, ya eres eso. Por lo tanto, realmente los sabios no necesitan tener un bagaje de conocimientos, ellos son sabiduría, no la llevan. La sabiduría no es una cosa anexa, sino forma parte de ellos, ¿no? Entonces, quizás todavía está el espejismo, pienso yo que lo tenemos todos, mi persona también, de creer que la verdad se puede alcanzar mediante estudios, ¿no? Desde mi punto de vista no es posible, yo creo que no se puede. Por lo tanto, al final tenemos que ir a la práctica. Entonces, cuando entramos en el mundo de la práctica, es donde empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Porque ¿qué práctica hacemos? Un poco algunas preguntas que les he hecho antes, ¿no? ¿Cómo me introduzco yo en el mundo de la experiencia? Normalmente el camino de la meditación es un mundo donde uno de una forma clara y concreta va hacia el misterio, va hacia la profundidad de lo desconocido. Lo que pasa es que quizás, como no solemos tener maestros en meditación, pensamos que meditar es sencillo y cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Eso sería exactamente lo mismo que pensar que ser cirujano es sencillo y, bueno, extirpar un cuerpo humano y sacar el mal, esa parte que está oscura, no sé, ya con eso lo solucionamos, ¿no? Pues se ve que no, el tema no es tan sencillo. Por lo tanto, yo os exhorto a aquellas personas realmente interesadas en la meditación que os adestréis, que tengáis profesores de meditación o unos profesores que sean reconocidos de alguna forma, porque quizás en lo sutil, en las cosas muy simples, está el éxito en una buena meditación. De eso vamos a hablar ahora, ¿no? De cosas un poquito más prácticas referente al tema de la meditación y cómo conectar con esa dimensión que todos queremos, que ahora la podemos llamar también dimensión cuántica. Bien, la realidad cósmica que nos rodea, todo está hueco. ¿Todo está hueco? No. ¿Me ha dicho no? Bien. No se ponen dudas, ¿no? Todo está hueco. Sí, todo está hueco. Porque ni siquiera este cuerpo es sólido. Curiosamente, aunque muchas veces se ha discutido si el espíritu existe, no, porque eso es un debate. ¿Existe el espíritu? ¿No existe el espíritu? Es que no se puede comprobar, no se puede medir. ¿Existirá el espíritu? Ahora resulta que con el conocimiento cuántico tenemos el problema contrario. ¿Existe la materia? ¿Quién la ha visto?
Dame una partícula de materia que no se pueda descomponer. Dame una. No existe. Antes era el átomo, que era muy pequeñito, y decíamos, bueno, el átomo, como todo está hecho de átomos, pues eso es la materia. No, pero el átomo ya sabemos que luego está hecho de neutrones, protones, electrones. Y luego el electrón pues tiene los quarks, que está compuesto también de cosas. Y seguramente cuando vayamos introduciéndolo más profundamente, los quarks están compuestos de. Luego, la materia no está científicamente demostrada que existe. Por lo tanto, ya estamos en equilibrio. El que no cree en el espíritu, bueno, yo tampoco creo en la materia. Nos demuestran que la materia es. Bien, yo sé que al decir esto a algunos, vosotros dirán, no. Voy a poner un ejemplo simplemente para romper un poco los clichés que tenemos del espejismo de nuestros sentidos. Nosotros tenemos sentidos, 5 sentidos, pero debéis comprender que estos 5 sentidos son muy ínfimos, muy pequeñitos. No vemos casi nada. Es decir, no vemos ni los microbios, no vemos ni el aire. Es decir, no vemos nada, no oímos nada. El tacto es muy fino. El gusto tampoco lo tenemos muy desarrollado. Es decir, que tenemos muy pocos poderes de percepción. Bien, entonces como la vista no está agudizada, no vemos que nuestras manos están huecas. Bien, la cuestión aquí es que mis manos, ¿de qué están compuestas? ¿De qué está compuesta mi mano? Ya ha sido directamente ahí. Bien, algunos dicen, bueno, de piel, de hueso, sí, pero el piel, piel o hueso, ¿de qué están compuestos? Pues elementos químicos, sí, pero la química, ¿de qué está compuesta? De átomos. Vale, vamos a llegar hasta ahí. Luego mi mano está compuesta de átomos. Vale. Los átomos está reconocido que no se tocan entre sí, no pueden tocarse. La palma de mi mano es atómica. Y esta palma es atómica. Los átomos no se pueden tocar. ¿Me estoy tocando? No. Así seguro que acertamos. Si me dicen sí, otros no, acertamos seguro. Quizás. No me estoy tocando, es imposible. Entonces uno dirá, hombre, ¿tú te sientes? Hombre, mira, la carne se hunde. Sí, la carne se hunde, carne que no es carne, que es átomos. Bien, aquí la cuestión, a donde quiero llegar, es que realmente a nivel científico no te puedes tocar, es imposible. Pero claro, nuestra impresión es que sí me estoy tocando. Caray, es una impresión. Entonces, ¿por qué siento que me toco? Pues resulta que se ve que todo es un fenómeno eléctrico, es un proceso de electromagnetismo, un proceso de imán, ¿no? Tú coges un imán negativo y uno negativo, intentas unirlos y no puedes. ¿Sabéis, no? Intentas unir, que te cuesta, no te cuesta. Bien, pues esos polos, negativo a negativo, y esa presión eléctrica que se produce cuando se van acercando esos electrones, es la misma sensación que tiene mi piel al sentir los electrones de mis átomos de los dedos, pero jamás se llegan a tocar. Solo que esa fuerza eléctrica produce el movimiento de hundir la carne. Por lo tanto, ni siquiera estoy tocando el suelo, estoy flotando sobre el suelo. Así que cuando uno dice, ¿podría algún día levitar? Todos los días. Es que no toca suelo, porque la suela del zapato también es atómico. Bien. Entonces, exactamente, los que estamos aquí, estamos... ¿He oído por ahí algo? ¿Qué Dios dice? Somos. ¿Me quieres decir la conferencia? Bien, realmente la cuestión es que no tenemos ni idea de lo que es la realidad. Ni idea. Nada. Los científicos intentan explicarla como pueden. Sus instrumentos son limitados, cada vez van alcanzando más áreas, ¿no? Hasta hace poco la Tierra era cuadrada, era recta, ¿no? O plana, exactamente. Bien. Pero lo interesante de esto es que la ciencia ya está introduciéndose en dimensiones que a muchos no les gustan. De hecho, los padres, digamos, de la cuántica, se dice que
quisieron olvidarlo, o sea, no querían entrar en ese mundo porque era un mundo absolutamente desconcertante, porque en ese mundo existían leyes que ellos denominaron aberrantes. Leyes aberrantes quiere decir leyes que contradicen otras leyes. Claro, todo hasta ese momento estaba perfecto, estaba todo claro, más o menos. Llega el mundo cuántico, le desmonta un poco la paraeta, no, por favor, empezar de nuevo, no. Bien, pero es inevitable, ¿no? Y conforme vayamos entrando en ese mundo cuántico, que es el mundo, de alguna forma, del ser, lo que actualmente llamamos realidad, vamos a ver que no tiene nada que ver con la realidad. Bien, por lo tanto, dentro de nuestra conciencia, desde un punto de vista simplemente científico, debemos comprender que el espacio que estamos ocupando no es exactamente como es, ¿no? De hecho, la conciencia, que es la capacidad de observar, ¿no? Porque tú estás aquí o estás escuchando porque existes. Sin embargo, ese estado de existir es un estado que no siempre está presente. Tú no sabes que existes siempre, que tú no eres consciente de ti muchas veces, o casi ninguna vez. La conciencia de uno mismo está muy diluida. De hecho, no sabemos ni quién somos. Por eso estamos buscando quién somos. Luego, no solamente no sabemos en qué mundo vivo, sino tampoco sé quién soy. Por lo tanto, bueno, cuando salgamos aquí todos vamos a salir desquiciados, ¿no? Para ir al psiquiatra. Tengo amigos psiquiatras que me han dicho, oye, habla de esto para... Bien, la cuestión aquí es que lo que los científicos han encontrado, ese espacio que han encontrado, que ya habían encontrado hace mucho tiempo los meditadores, es una especie de vacío, pero un vacío que está lleno de algo, porque el vacío no existe. Existen grados de vacío o vacío de ciertos elementos que están llenos de otros elementos que si no los detectas llamas vacío. Es como decir que aquí hay un vacío, pero sabemos que aquí pues hay millones de ondas de teléfono, aquí hay conversaciones telefónicas, ondas de radio, aquí hay muchas cosas, este vacío. Bien, lo interesante de esto es que una cosa es la creación y otra cosa es el creador, o lo que hay detrás de la creación. Porque la creación no se hace por sí misma. Se llama creación porque alguien lo ha creado. Si no, no se puede llamar creación. Un alfarero hace una vasija. El alfarero no es la vasija. La ha hecho él. Luego la creación es la vasija, pero el alfarero es otra cosa independiente. En este caso, se nos dice que el alfarero está dentro de la misma vasija también. Pero una cosa es lo creado y otra cosa es el sustrato que está detrás de toda creación desde siempre. Eso quiere decir que hay como una base, que es el sustrato más profundo de la existencia, que no es materia, la materia fue creada, sino es consciencia. La consciencia es el sustrato que sostiene a todo el universo y sobre la consciencia se crean todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas tienen consciencia, semiconsciencia, inconsciencia o subconsciencia, pero todo termina en consciencia. Por esa razón, cuando hemos visto el vídeo en que los científicos lanzaban esas partículas subatómicas, vemos que actúan de forma diferente cuando se las observa que cuando no. Esto es así, o sea, esto es lo interesante del tema. Que han descubierto que el observador, es decir, solo la consciencia es el observador. El observador influye sobre lo observado, aunque eso observado sea aparentemente materia sin conciencia. Porque ¿quién iba a decir que el átomo tiene conciencia? O una silla tiene conciencia, o un atril, o el aire tiene conciencia. Eso es algo como, es absurdo. Sin embargo, la mecánica cuántica desmiente esta teoría antigua y dice que efectivamente, si el observador influye sobre el observado, quiere decir que el observado tiene algún tipo de conciencia donde se siente percibida. Oh, esto es una pasada. Es que yo creo que este es el descubrimiento más importante del mundo. Porque eso quiere decir que cuando yo observo mi cuerpo, o alguna parte de mi cuerpo,
o un órgano de mi cuerpo, ese órgano se da cuenta que lo observo y reacciona. Y la pregunta sería, ¿cómo reacciona? Pues yo creo que depende de la intención con que vaya el órgano. Por esa razón, cuando nuestras abuelitas, ¿no? nos hacíamos una herida en el pie, venían y decían, venga, no pasa nada, venga, cúrate. Oye, yo recuerdo que a mí me aliviaba mucho. Es decir, te tocan aquí, venga, no pasa nada cuando tienes un empacho, venga, tranquilo. Oye, parece como que me estoy recuperando. Hemos perdido la capacidad de conectar la conciencia con la materia. Pero la hemos perdido porque nadie nos ha dicho que era posible. Bien, entonces tenemos aquí, pues pasamos. Tenemos aquí un principio universal, y es el mundo cuántico, como es el sustrato sobre el que el mundo físico se presenta, y como esa dimensión está desde el inicio de los tiempos, antes de que comience esta creación, cuando uno a través de alguna forma es capaz de conectar con esa dimensión, que suele ser a través de la meditación, uno siente, ¿qué siente? ¿Qué dicen los iluminados cuando alcanzan el samadhi o el éxtasis? Todo dicen lo mismo. ¿Qué dicen cuando alcanzan el samadhi? Cuando alcanzan ese estado de ¿qué? Sí, bueno, pero una palabra más castellana. Plenitud está bien, pero hay otra palabra. El cielo. Estado de qué? Sí, bien. De nada. Bueno, yo creo que entre todo estamos diciendo cosas que seguramente todas esas son, pero está ese estado de unidad, ¿no? Fusión. Me siento fusionado con el universo. Eso lo dicen todos los grandes maestros de meditación. He sentido que estaba conectado con el árbol, con la montaña, con las galaxias, con la estrella más lejana, ¿no? Con el cosmos, con la tierra, con el aire. Eso lo dicen todos los que alcanzan ese estado de conciencia, el estado de unicidad, el estado de unidad. Pero ese estado de unidad, si uno es capaz de alcanzarlo aquí y no en otro sitio, es decir, Buda, cuando alcanzó el estado de iluminación, que fue el estado de unicidad, de iluminación completa, él lo alcanzó debajo de un árbol. Además, un árbol sagrado, no recuerdo el nombre, existe todavía. Bodhi. Sí, exacto, el árbol Bodhi. Sabéis que mucha gente va allí a sentarse cerca a ver si alcanza la iluminación. Igual piensan que es que está ahí la iluminación en ese hueco. Pero nosotros ya sabemos por dónde va el tema. La unidad ya la llevo yo conmigo desde siempre. Es decir, yo no necesito ir a ninguna parte. Por eso no existen partes sagradas, no existen lugares sagrados, no hay ningún sitio especial. El único sitio especial que hay está en mi interior, es mi ser, que es justamente el tuyo también. Por lo tanto, donde uno quiera que esté en ese estado de conciencia, está en un sitio sagrado, porque el sitio sagrado no está en el espacio creado, sino en el espacio no creado. Bien, por lo tanto, como nosotros provenimos de ahí, no vamos ahí. Digamos que el tema de la meditación, este punto lo quiero aclarar porque es importante, porque a la hora de meditar tenemos algunos problemas. Primero, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Javier. Ya empezamos mal. Javier nunca podrá alcanzar el estado de unidad, imposible. Porque Javier es el nombre que te pusieron cuando entraste en tu cuerpo de pequeño, pero antes de nacer tú ya te llamabas de otra forma. Entonces Javier nace y muere. Javier no puede meditar, porque Javier, como está construido con la imaginación y con el ego, que es sombra, no puede entrar en la luz. Si intentar entrar, se diluye. Entonces lo que quiero decir con esto es que cuando tú medites, tú no puedes meditar como un hombre o una mujer. Tú cuando meditas no puedes decir, yo que soy fontanero, o yo que soy electricista, o yo María, o yo soy cocinera, voy a intentar meditar. Tú no puedes ir en ese plan a la meditación, porque ese personaje no tiene la capacidad de conectar con la unicidad, porque es un ser inventado y creado. Pero hay algo dentro de nosotros
que no ha sido inventado y no ha sido creado, ¿no? Eso es el Atman, que es el ser, ¿no? El ser divino. El ser divino que somos nunca ha nacido, jamás. Más que nada porque el tiempo, en la dimensión cuántica y en alguna más por arriba, es una invención mental. El tiempo no existe, nunca ha habido un principio, jamás. Por lo tanto, nunca puede haber un final, jamás. De hecho, el tiempo no existe. Lo único que existe es este instante, el eterno aquí y ahora, para siempre y desde siempre. Bien, me estoy inventando unas cosas, parecen de real, parecen de verdad. Bien, yo sé que esto crea confusión, pero la cuestión es que si tú vas a meditar y la imagen de ti es que es esta forma la que intenta conectar con aquello, ya vamos mal. No, tú ya eres aquello. Tú vienes de allí hacia aquí. Por lo tanto, la meditación no es que yo vaya allí, sino deje que lo que yo soy de allí venga aquí. La meditación es el descenso del ser aquí. No es el hecho de que yo vaya hacia allí. Bien, este matiz es un problema dentro de la meditación, porque no lo tenemos claro. El otro problema dentro de la meditación que tiene que ver con el principio cuántico es que yo no puedo ser dos. La unidad es uno. Si yo busco la unidad, no puedo ir desde el dos. El dos nunca encontrará el uno. Entonces, cuando uno medita, no puede intentar conectar con el ser. Sin embargo, es lo que hacemos. Tú te sientas en meditación y dices, voy a intentar conectar con el ser. Ah, que tú eres otra cosa. Si tú eres otra cosa, ¿cómo vas a conectar contigo mismo? Si ya eres otra cosa. Esto es un galimatías. Si yo intento conectar con mi ser profundo, verdadero, e intento conectar con ese ser desde otro ser, que soy yo, Francisco, que intento conectar con mi ser, pero si yo soy el ser, ¿quién es ese Francisco que intenta conectar con el ser? Si ya lo soy, si siempre lo he sido. Esta es una complejidad que se resuelve cuando no intentas conectar con el ser. Más aún, es que no intentas nada. De ahí que todas las grandes meditaciones se basen en los huecos, en los vacíos, en el vacío del contenedor. Es decir, la mente tiene que estar vacía, porque la mente no puede llegar al ser. El ser utiliza la mente, pero la mente no puede conocer al ser. El ser se conoce a sí mismo, pero la mente no puede conocer al ser. Sin embargo, yo en la meditación intento conocer al ser a través de la mente, y tengo un problema. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues si lo sabéis, me lo decís. Porque esto es muy sutil, es complejo, pero si es capaz de captarlo, cuando hagas la técnica, puede ser que alcances estados muy interesantes, que son estados en los cuales la meditación propicia, porque es una forma directa de llegar a él. Como cierras los 5 sentidos, estabilizas el cuerpo emocional, a nivel mental, primero se hacen unos trabajos de concentración, más que nada, para que la mente sepa que hay amo. Todos los trabajos de concentración, visualizaciones, concentraciones, mantralización, imaginación, todos esos trabajos que se hacen en una meditación son previos. Eso no es meditar, eso no es meditar, es una preparación, es como el que va a correr la maratón y se calienta. Esos son previos. Lo que ocurre es que hay mucha gente que cree que el previo es la meditación. No, la meditación es el 7º paso de 8 y la concentración es el 6º. Por lo tanto, es decir, tenemos que ir avanzando. Cuando a través de la concentración eres capaz de estabilizar la mente, entonces te viene un proceso que se llama meditación, que es el proceso en el cual tú observas la mente desde atrás hasta que te aburra. Cuando la mente te aburre, entonces ya no hace falta que la observes. Entonces, ¿quién queda?
eras tú, solo. Pero la cuestión es que esto es tan profundo y da tanto miedo de llegar ahí sin mente, que en la desconexión que tenemos con nuestro ser es tan profundo que cuando intentamos girar los ojos y mirar hacia adentro, sin mente, en un estado de existencia total, nuestra percepción de mi ser va ocupando todo el espacio, va ocupando el espacio interior y va dejando que los sentidos no puedan entrar y que la mente quede por debajo de los pies. En ese punto es la antesala, o está en el espacio cuántico, donde el ego se diluye y donde el ser se expresa. El ser, como vive en la realidad, siempre ha vivido en la realidad, solo puede vivir en el sustrato de la creación, en aquello que no ha sido creado. El ser es la parte esencial que ha estado siempre y sobre el ser se han creado todos los universos. Pero cuando los universos se crean y se destruyen, el ser permanece. Hay una partícula de eso dentro de mí que soy yo. Por eso el ser humano es el único capaz en este planeta de alcanzar ese estado. ¿Por qué? Porque resulta de que la Madre Tierra, con su absoluta sabiduría, inteligencia e ingeniería genética, ha conseguido hacer un cuerpo humano con un sistema nervioso extraordinario, conectado a un cerebro eléctrico, que es el nuestro. Sabéis que funcionamos por impulsos eléctricos, y ha conseguido que mi parte chácrica, los chakras, la parte de los chakras, pueda acoplarse a mi parte física de tal forma que mi espíritu divino, ostras, es capaz de expresarse a través de esta roca. Eso es una pasada. Cuando éramos piedras no podíamos expresar el ser, o sea, no podíamos conocer al ser. Cuando éramos animales, tampoco. El animal está a punto, tiene emociones, tiene su mente, pero todavía no tiene ese principio absolutamente desarrollado, que es la glándula pineal y es, digamos, la mente superior. Pero cuando ya tenemos un cuerpo humano, ¡wow! El cuerpo humano es capaz de expresar al ser. Por eso, el viaje iniciático, de hecho es la razón de toda nuestra existencia, es conectar con lo que siempre hemos sido y expresarlo de una forma absoluta. ¿Dónde? A través de la materia. En esos espacios, huecos, que busca la meditación, es justamente estos espacios. ¿Veis? Entre fotograma y fotograma hay huecos. Esto es la mente. Y esto es la vida. La mente va tan rápida como va una cámara de... ¿Cómo se llamaría esto? De cine, una cámara de cine antigua. La cámara de cine antigua iba con fotogramas y nosotros jamás veíamos las partes huecas. Veíamos el movimiento de las personas, pero sabíamos que en esos movimientos realmente había vacíos. Había un corte, había un silencio. Nosotros vivimos sin darnos cuenta de que existen esos huecos, esos silencios. De ahí esa importancia sublime, profunda, de aquietar la mente. Fijaros que todas las meditaciones tratan de aquietar la mente, silencia la mente, busca el silencio. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer que estos huecos se ensanchen. Y cuando entre un pensamiento y otro pensamiento se va estirando los huecos, yo entro en el sustrato de la creación, que es el soporte del ser por donde se refleja la vida. Tanto esta visualización que estamos realizando es una de las claves del por qué la meditación bien hecha es importante y qué relación tiene la meditación cuántica con ese estado de unidad, porque en estos huecos uno entra en la dimensión cuántica. Solo cuando la mente deja de generar pensamientos es cuando la consciencia es capaz de experimentar aquello que está más allá de la mente. De hecho, lo que buscamos nosotros
todos los buscadores, lo que buscamos cuando preguntamos ¿dónde está la verdad? Pues mira, si podríamos decir dónde está la verdad, puede pasar. Aquí. Esto es una cosa un poco más técnica, es más metafísico, es esotérico, pero bueno, podemos ver alguna cosita. Nuestra mente concreta, perdón, estos son 7 dimensiones, son las 7 dimensiones de la creación. Este universo ha sido creado con el 1, el 3 y el 7. Y el 7 es lo que forma el universo visible. Tenemos 7 dimensiones. Ahora mismo estamos aquí, en esta. Es decir, estamos en lo más bajo. Bien. Por encima de esto, esta zona ya es cuántica. Bien, este sería el mundo astral, donde van los espíritus. Que por cierto, yo soy uno. La lógica superior tenemos que practicarla. Si por eso lo digo porque hay personas que tienen miedo a fenómenos extraños, a los espíritus, fantasmas. Si por esa puerta entrara un espíritu y entrara y dijera soy un espíritu. Sí, nos rimos mucho, pero ya veríamos lo que quedaban aquí. Bien, si por esa puerta entrara un espíritu y dijera soy un espíritu, pues la mayoría, pues claro, bueno, pues estarían corriendo, se quedarían paralizados de miedo. Vale, pero ¿cuál es la lógica superior? ¿Cuál es la lógica superior? Que no existen. Que yo también. No, sí que existen. Yo soy un espíritu, soy yo. Pues si un espíritu dijera yo soy un espíritu, diría pues yo soy otro. Pero porque es verdad. Mi alma, mi ser espiritual, yo soy espíritu. El ser espiritual es ser espíritu. Yo soy espíritu como ese que dice que es un espíritu. La única diferencia es que él no tiene cuerpo y yo ahora sí. Es la única diferencia. Eso es utilizar la lógica superior. Lo digo porque no se me ocurre ir por la calle y ver a alguien y decirle soy un ser humano. Si alguien te acerca a ti y te dice que es un ser humano, tú dirías, ¿yo también? Pues de la misma forma deberíamos trascender el miedo utilizando una lógica superior. Yo soy espíritu. No voy a ser, soy ya. El espíritu está dentro de este cuerpo. Por lo tanto, si alguien me quiere asustar, pues no sé por qué. Si yo soy como tú. ¿No? Es una lógica superior. Justamente la meditación, el trabajo de la meditación está en este punto. Que es, esta es la mente concreta. La mente concreta llega hasta aquí. Y más allá de la mente concreta tenemos lo que se llama la mente abstracta o el mental superior. Aquí está técnicamente lo que se podría denominar nuestra alma. Por lo tanto, la única forma de yo acceder a esa conciencia que está en ese sustrato profundo de mi ser, la única forma es acallando la mente. Es la única forma. La mente tiene una vibración muy fuerte y la vibración de la dimensión de mi alma es muy suave. Mientras la frecuencia fuerte esté mantenida, la música clásica no se escucha mientras hay un heavy metal tocando. Pues nuestra mente es un heavy metal, ¿no? Y nuestra alma es un clásico. Y mientras no acallemos, o sea, yo no puedo invocar la presencia de mi alma si no consigo hacer menguar la mente, o sea, hacer menguar el sonido del ego, porque es demasiado estridente. Yo no puedo, más sería una locura, escuchar música clásica escuchando a la vez heavy metal. Solamente a través de la meditación, cuando conseguimos bajar esta frecuencia, es cuando tenemos una experiencia. Y son esas experiencias que se tienen al principio de una sensación de explosión interior, de consciencia, de unidad, de amor. Y dices, ostras, he sentido algo, he percibido una realidad. Es porque has conseguido bajar el volumen y has llegado a una dimensión donde esa realidad es permanente. Lo que pasa es que solamente se ha colado un poquito. En el proceso del trabajo continuo, pues está la conexión entre lo superior y lo inferior. Entonces ya no es puntual, sino es más continuo. No nos tenemos que engañar tampoco, porque no todo es técnica o todo es meditación práctica. Evidentemente, el estado de conciencia diario, nosotros podemos meditar 1 hora, 2, 3,
pero ¿qué hacemos con las demás horas del día? Es decir, tú no puedes hacer lo que te dé la gana y luego intentar meditar. La meditación está conectada a tu vida. Entonces, uno puede meditar sobre la marcha. Es un estado de conciencia, de autoconsciencia, de serenidad, de paz, de quietud, de darte cuenta de que existes. Bien. Y ya lo demás, bueno, si no conocemos esto, hablar de esto ya no tiene sentido. ¿Puedes pasar? Bien. Vamos a... paso otra vez. Vamos a ver ahora cómo... Sí, aquí. Como estamos digamos, en una convención donde el tema cuántico es más importante, sabemos que dentro de esto, de lo que hemos percibido, lo que hemos visto, digamos que la atención es la clave del proceso cuántico, la atención. Pero nosotros utilizamos la palabra atención demasiado a la ligera, como si supiéramos lo que es. La atención solamente es producida cuando tú estás aquí ahora, y cuando eres consciente, y cuando parte de tu ser se expresa. La atención no puede ser mecánica, porque si fuera mecánica no es atención, sería observación. La observación y la atención son cosas diferentes, porque la atención es una forma natural en que nuestro ser se manifiesta en la creación. La observación es un esfuerzo mental que hacemos para entender las cosas. La gente confunde la atención con la observación. Con la observación se pueden hacer cosas, pero con la atención se puede alcanzar otras muchas más elevadas. ¿Qué es lo que todo el mundo demanda en la vida? ¿Amor? Sí. ¿De qué forma? Con atención. Sí. El amor y la atención es exactamente lo mismo. Solo que tú, a lo mejor, en tu medio ambiente, esperas que te atiendan. Cuando alguien te atiende, es decir, cuando tú encuentras a una persona que le dices, oye, mira, te quiero contar algo, esa persona se queda mirando y te dice, dime. Y, wow, tienes un amigo para toda la vida. Nosotros no hacemos eso, no atendemos, o sea, no le prestamos atención real. La atención es amor. Nosotros estamos demasiado con problemas. Cuando alguien te pregunta, ¿puedo contar algo? Sí, tú cuenta, tú ves contando. Y te va contando y tú vas poniendo a ver cuando se calla y cuando yo lo mío. Atención. Si tú das atención, lo tienes todo. Como tú des atención, lo tienes todo. Todo el mundo te va a amar. Todo el mundo te va a querer. Vas a transformar, vas a sanar. La atención sana, cura. Los niños pequeños necesitan atención. Si tú no les das atención, serán niños problemáticos. Muy problemáticos. Y no es que le tengas que abrazar, porque hay niños que no quieren que les abraces. Mi hijo es muy áspero, no quiere que la abraces. Sí, a lo mejor no quiere que la abraces, pero quieres que la atienda. Por eso insisten los niños, papá, mamá, mira, porque mira, tanto mira, es que lo necesitan, es su alimento. Ellos necesitan que los mires. Y si puede ser que los mires con atención y con profunda atención. Y cuando ellos se sienten atendidos, están perfectos. Y vamos creciendo en cuerpo. En esto y esto vamos creciendo y vamos necesitando atención. Entonces, me gustaría que hicieras una pregunta y es, tú dentro de tu grupo de amigos, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué rol tienes? ¿Eres el que le manda mucha atención? ¿O el que va sobrado de atención? Porque aquel que va sobrado es porque tiene cierta conexión con el ser, entonces no necesita atención, porque el ser llena todo. Las personas que están en equilibrio interior, que están en paz interior, no necesitan atención. De hecho, ellos la dan, les sobra. Pero de esto no hay tantos. Bien, aquí la cuestión es que, sí, si tú prestas atención a alguien, está claro que hay una transformación en esa persona. Se va a sentir muy bien. De hecho, una persona que tiene un problema no quiere que tú se lo resuelvas. Quieres que tú la atiendas. O sea, te quiere contar un problema y que tú escuches. Por favor, escúchame. No quiero que me digas cómo debo solucionarlo. Solo quiero que me escuches. Claro, solo quiero que me escuches. Por eso hay muchos que van a los médicos a contar sus problemas, porque necesito que me escuches. Y cuando alguien me escucha,
hay una sanación interior en esa persona. Pero aquí la pregunta, si vamos un poquito más arriba, a nivel cuántico más arriba, yo cuando presto atención al agua, ¿qué pasa con el agua? Bien, pues yo lo he hecho. Yo he prestado atención al agua. Por ejemplo, cuando te duchas. Entonces, en vez de ducharme pensando en cualquier cosa, me he duchado intentando entrar en comunión, en comunicación con el agua que me está limpiando y me está refrescando. Y ya os digo yo que no tiene nada que ver una ducha consciente, pero es que nada que ver con una ducha inconsciente. ¿No te has dado cuenta que hay duchas que te despejan y duchas que te amuerman? Es tu estado interior el que cataliza las partículas de agua para que te puedan ayudar o te puedan perjudicar. Nunca te duches con problemas. La ducha potencia tus propios pensamientos, porque el agua es el mayor conductor del universo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que tu atención y tu intención sí que afecta a los elementos. El agua, la comida. Seguramente aquí hay algunos profesores de yoga o personas que han hecho yoga. ¿Pueden levantar la mano los que hagáis algo de yoga? Sí, muchos, claro. Sabemos que cuando leemos libros sobre la respiración yógica, dice, la respiración consciente es más poderosa, es más profunda. ¿Por qué? Es decir, ¿qué más da que yo respire sin darme cuenta que observe la respiración? ¿Más da? Es decir, a nivel científico no tendría mucha importancia. Sin embargo, cuando entramos en el mundo cuántico, sí que tiene importancia. ¿Por qué? Porque el aire, además de llevar oxígeno y partículas que nos ayudan, pero no tanto, aparte hay prana. Y el prana es un tipo de energía vital universal que proviene del sol y que alimenta nuestro cuerpo eléctrico, nuestro cuerpo etérico, donde están los chakras. Aquí hay dos conductos, el Ida y el Pingala, que todos conocemos, que parten de la base, y justamente terminan en la nariz, desde aquí hacia abajo. Entonces, cuando respiras, no solamente estás cogiendo aire, sino estás cogiendo energía. Entonces, cuando yo presto atención a la respiración, cuando calmo mi mente, sereno mis emociones, llevo mi atención al acto Vinada, mi atención, que es la expresión de mi ser, atrae a borbotones la energía pránica. Es como un imán. La consciencia, la atención es un imán que atrae una infinidad de energía. Entonces yo cuando respiro conscientemente, mi cuerpo energético se alimenta muchísimo más que el no hacerlo así. No quiero decir que estemos todo el día pensando en la respiración, pero si de vez en cuando haces respiraciones conscientes, que sepas que te vas a sentir mucho mejor, más vitalizado, más energizado, y la razón de ello es que tu atención ha permitido catalizar más energía. No sé si comentar algo más o dar paso a alguna pregunta. Bien, el único comentario que quiero decir, la insistencia que tenemos en intentar estar aquí ahora, vivir el presente, no, esto es algo que se repite mucho, vivir aquí ahora, vivir el presente, más que nada porque es lo único real que tenemos. Es decir, yo, por ejemplo, yo ahora no puedo hacer nada ayer, o yo ahora no puedo hacer nada mañana. Es decir, si yo algún día puedo cambiar algo, solamente puede ser ahora. Yo, hurgando en mi pasado, no puedo cambiar cosas que ya han sucedido. Puedo sanarme en cosas así, pero no puedo modificar el pasado. Tampoco puedo modificar el principio y el futuro, pero sí que puedo modificar lo que me está ocurriendo ahora. Entonces, si pudiéramos comprender que cada instante es una vida, entonces no tendríamos el lastre del pasado. Yo en este instante tengo una infinidad de posibilidades. Elige, escoge. No quieras arrastrar todo el pasado, porque el pasado que tú arrastras, te lo estás inventando tú. ¿Por qué lo arrastras? Nadie te obliga. ¿Me entendéis? El sentido de culpabilidad, de condicionamientos mentales, creencias limitantes. No, es que tú ahora mismo puedes cambiar todo, porque tienes la posibilidad, porque el poder que tenemos es el poder de la hora. No, por eso esa insistencia en vivir en la hora. Y otras cosas es porque mi ser solamente vive en la hora. Cuando no estoy en la hora, el ser simplemente no
no está activo, no está funcionando. Entonces no se puede producir el milagro. El milagro es el sometimiento de la materia por el espíritu. Eso es el milagro, cuando el ser interior gobierna la materia porque se expresa a través de ella, ¿no? Porque el ser interior es el creador de la materia. Si os parece... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo del agua no lo he entendido. Eso, si alguien tiene pereza y se ducha, ¿qué pasa? ¿Se queda con la pereza? Porque yo no sabía al revés, yo no sabía al revés. El agua es de... Si una persona tiene pereza y se ducha, sigue perezosa. No vamos a... Pero lo que quiero decir es que si una persona entra en un estado emotivo, en la ducha, en un estado emotivo positivo, o quiere disfrutar, sentir el placer inmenso que es el agua, cuando entra en esa dimensión de placer, de disfrutar, es como si entrara en la dimensión, la dimensión cuántica de las partículas del agua. Entonces hay como una interacción donde te vitalizas, donde el agua te ayuda no solamente a limpiarte físicamente, sino internamente. Me refiero a eso. El agua potencia tu estado anímico, no concretamente una cualidad, sino en genérico, tu estado anímico. Si te duchas triste, el agua te puede hundir un poquito más. Si te duchas en positivo, el agua te puede subir un poco más. El agua es neutra, pero potencia. Yo. Bueno, yo tengo una duda en el tema de la meditación. Hay meditación que es solo respirar, hay meditación que te hablan. En realidad la meditación es silencio, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿es el silencio o es concentrarte en... Perdona, pero también has dicho que en realidad no sales, sino que te viene el ser. Pero yo cuando hago meditaciones de estas auxiliadas es como que dicen que te eleves a otro estadio, vaya. Yo estoy haciendo un poco de todo. O sea, estoy haciendo varias desde hace un tiempo y no tengo claro si tengo que ir variando, si me tengo que concentrar en una. En realidad creo que la que me va mejor es la de la respiración. O sea, no oír nada y respirar. Luego están los mantras que a mí me ayudan mucho a estar bien. Que creo ahora me parece ver que realmente es otra cosa más que meditación, ¿no? Esto me lleva a un estado de bienestar. Bueno, pero eso es meditación, tal vez me queda así como un poco... Pero ahí es donde estoy un poco confundida. Bueno, estás donde están casi todos. Es un poco la catalizadora de esto, ¿no? Porque esta pregunta no sirve para todos. No, eso no es la meditación, eso es un premio meditativo. La meditación no puede ser observar la respiración, pero observando la respiración te puede llevar a un estado óptimo para poder luego meditar. La meditación nunca puede ser un esfuerzo, no es una concentración. Meditar concentrado en algo no tiene sentido, porque si estás concentrado estás en esfuerzo. La meditación está sin esfuerzo. Pero lo que sucede es que, por eso digo que la meditación es una ciencia, es un arte. Entonces todos los previos que puedas hacer, cantar mantras, te eleva la vibración, concentrarte, tomar conciencia de la respiración, todo esto te permite que tu mundo más físico y un poquito más sutil se calme, se equilibre para poder dar ese salto meditativo, que al final siempre tiene que ser el silencio profundo y la consciencia del ser. O sea, el que tú te sientas consciencia, ¿no?, por encima de los pensamientos, que queden por debajo. Luego el silencio mental debe estar, pero el silencio mental con consciencia, no mente en blanco. No se trata de coger la mente y decir, quieta. No, la mente haga lo que quiera, pero por debajo de mí. Es que Yo sé que este comentario es un poco extraño. Es que cuando dejas de fijarte en la meditación o de hacer todo esto, a mí me vuelven los pensamientos otra vez. Sí, vale, por eso es un trabajo de observancia, claro, es un trabajo de observar los pensamientos, ese es un trabajo. Yo observo, pero cada vez como observo, como hemos dicho antes, los espacios vacíos,
yo cada vez me separo más de los pensamientos. Luego, cuando esto lo consigo hacer, cuando consigo separarme de los pensamientos, lo que hago, yo observador, me giro. Ya no observo los pensamientos, me observo a mí. Yo ocupo todo el espacio, porque yo soy el único real que hay dentro de mí. Lo único real que hay dentro de ti eres tú, no los pensamientos ni nada más. Hay un giro. Bien. Esto lo que pasa es que uno toma conciencia cuando lo experimenta de alguna forma y te das cuenta que los pensamientos quedan por debajo, no te alcanzan. Buenas tardes. Francisco, yo me pregunto, cuando observas tus pensamientos, te disocias y los estás observando, pero a la vez puedes disociarte de ese observador y observar al observador. Y eso lo puedes seguir haciendo de manera encadenada y no tiene fin. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es un juego de la mente? ¿Es un juego del ego? ¿O es un juego del ego? Bien, yo creo que... Quería acabar la pregunta. Sí. ¿O es que desde el ser, el ser está en continua extensión? O sea, no hay fin y está en continuo movimiento extensivo. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Estas son preguntas que realmente creo que no pertenecen a la dimensión de las palabras. Entonces, dudo que se pueda responder exactamente a eso. Pero lo que te puedo decir es que cuando tú observas la mente, el pensamiento, la clave está en disociarte, separarte. Cuanto más espacio consigas hacer y más te sientas tú, es cuando te giras. Esa es la clave para todo. No hay que observar, es decir, no es un proceso de observar al observador que se observa a sí mismo. No. En el momento que tú te giras y eres consciente de ti por encima del pensamiento, esa es la puerta que te va a llevar justamente a estas dimensiones elevadas. Es decir, esa es la clave y esta es la gran dificultad. Cuando tú cierras los ojos, si te das cuenta, tú desapareces. Tenemos un gran problema de estar consciente con los ojos cerrados. Es un problema enorme que tenemos. Es decir, si estamos con los ojos abiertos, yo como te veo aquí, entonces entiendo que estoy aquí. Estoy situado en espacio y tiempo. Pero cuando cerramos los ojos para meditar, Dios mío, he desaparecido, ¿dónde estoy? E intento estar en algún sitio. Por eso me cuesta observar los pensamientos, porque el mismo observador se ve como que no sabe dónde está. Por eso a veces se dice, céntrate aquí. Y desde aquí observa los pensamientos, para situarte en un punto. Pero os voy a decir una cosa que tiene que ver con lo que está diciendo lo siguiente. La verdad nunca se puede alcanzar, no es posible. La verdad no es algo que uno pueda alcanzar. La verdad no puede ser algo anexo. Es decir, la verdad soy yo. La verdad nunca puede ser algo que tú tengas al lado, una mochila, un recuerdo, un pensamiento. Y cuando uno trata de decir, quiero encontrar la verdad, encontrar la verdad es encontrar tu ser. Pero el ser no tiene la verdad, el ser es la verdad. Por lo tanto, es un juego de palabras, pero uno debe comprender que la única realidad que existe en nosotros es nuestro ser. No hay otra realidad. Todo lo que no es el ser es espejismos, es ego. Entonces la meditación es como quitar capas de cebolla, hay muchas, hasta llegar al núcleo, ¿no? Y para eso hay muchas técnicas meditativas, pero al final tienes que encontrar el silencio y observarte a ti mismo, girar, dejarte ver hasta la mente y sentir, no sé, el estado de presencia, de existencia. Yo existo, es lo único que sé. Yo existo, y esa existencia real, profunda, que aunque la digas a lo mejor no la sientes, pero la tienes que sentir, es que yo existo. Y como yo existo, yo siempre estoy conmigo. Y es eso lo verdadero que hay en mí, la única verdad que hay en mí. Lo que pasa es que yo estoy muy lejos. El ser humano está muy lejos de sentirse que existe.
Hola. Hola. Ok, buenas tardes. Me parece muy ilustrativa su ponencia. Solamente comentar, que no sea una pregunta, simplemente comentar que estoy total y absolutamente seguro que todas las personas que estamos aquí en esta sala en este momento hemos tenido todos una experiencia de meditación. De hecho, es el estado natural del ser humano. Simplemente no lo recordamos, nos hemos dispersado o nos hemos olvidado lo que somos. Yo recuerdo cuando era niño que yo vivía en estado de meditación todo el tiempo, o de conciencia de dolor, o de conciencia de quién soy. A medida que vamos creciendo y este sistema, o esta matriz, o esta ilusión en que vivimos, nos ayuda a desconstruirnos realmente como somos. Nos vamos olvidando y desconectándonos con ese niño interior que está dentro de nosotros. Y entonces algo en nuestro interior busca reconectar de nuevo con lo que sí somos. Y cuando no conectamos con lo que sí somos, somos infelices. Y buscamos la felicidad fuera por lo que queramos llamar, toda la felicidad que buscamos en un exterior es simplemente esa malla, esa ilusión que nos hace buscar fuera cuando realmente la mística que tenemos dentro, ¿no? Eso es lo que yo llamo el conocimiento. Cuando tú puedes entrar en ese parálisis entre un pensamiento y otro, y entrar cuánticamente, como usted bien explica, entra en esa dimensión interior y todo es silencio, usted se convierte en el espectador, observando el espectador, siendo consciente de que es un espectador, pero no existe en pensamiento. Ahí está la lucha, ahí está el conocimiento. No son palabras, el conocimiento es saber, pero es un saber global, es un saber único. O sea, no existe la dualidad, simplemente no, se repiten todas las preguntas, entiendes perfectamente que todo lo que tú estás buscando en tu vida está completo en ese momento y ya se dejaron de existir las palabras y las preguntas. Por esa misma razón yo pienso que todas las personas que estamos aquí sentados hoy en día han tenido una experiencia en meditación y de hecho la podrán tener en cuanto recuerden quiénes son y conecten con lo que son. Es tan fácil como respirar. Muchas gracias. Gracias. La cuestión es que sufre. Vamos a intentar hacer algo al respecto. Es decir, después del 1 el 2, no tratemos de querer alcanzar la verdad, cosas demasiado elevadas. Intenta gestionar bien tus emociones, conocerlas, amarlas, tomar conciencia de ellas, los pensamientos, amarte a ti, sentirte un ser digno, porque eso es lo primero. Lo digo porque cuidado, hay personas que intentan hacer mucha meditación, están muchos años, pero como se han desconectado de la materia y de sus emociones y de su vida natural, tienen un grave problema. El trabajo espiritual consiste en expresar aquello bello que soy aquí a través de mi personalidad. Por tanto, por eso he dicho yo que yo no voy allí, yo estoy descendiendo aquí, se desciende, yo no tengo que irme a ninguna parte. Entonces, el trabajo espiritual está en expresar ese potencial aquí. Y para eso la primera pregunta es ¿cómo estoy? ¿Y cómo puedo estar mejor? Básicamente. Es decir, si todavía tienes mucha ira, tienes que trabajar con eso antes de intentar hacer cualquier otra cosa. ¿Entendéis? Vamos a colocar los pies en el suelo, porque dentro de estos temas sabemos que podemos volar, pero la realidad es que por mucho que volemos, al final la realidad es la que es. Y aunque la realidad no es lo que parece, tenemos que empezar a poner esos ladrillos básicos, intentar respirar mejor, bajar los hombros, tomar conciencia de lo que siento, intentar crear una armonía en mi interior, cierta coherencia cardíaca, a veces abrázate, siéntete a gusto contigo mismo, amate, ¿entendéis? Calma un poco la mente, no te dejes llevar por la ira. Es que si no haces eso, lo demás no funciona. Por lo tanto, lo primero. Creo que vamos a... la última pregunta, a ver si te parece. Solamente antes de que preguntes una cosa, voy a decir una cosa que decía Buda, digo porque Buda, como es un ser, que es un ser muy avanzado, pues él contaba una historia que era que una vez en una guerra fueron todos y antes los generales iban los primeros. Yo ahora no lo tengo claro, pero bueno, antes iban los generales los primeros. Y bueno, y una flecha del otro bando pues, le dio al general cerca del corazón,
el general que estaba en el suelo se estaba desangrando, se estaba muriendo, y el médico fue y le dijo, te tengo que sacar la flecha porque si no te mueres. Entonces el general dijo, espera, ¿quién me la ha lanzado? No sabemos quién ha sido. Pues. No, necesito saber quién me la ha lanzado. Entonces el médico, te la tengo que quitar. No, necesito saber quién me la ha lanzado. Total, que empiezan a averiguar, no sé qué, pero ¿por qué te interesa tanto eso? Dice, si me la lanza un general, otro general, pues bueno, mi muerte como que es un poco más digna, no sé. Si me la lanza un soldadito, pues no sé, mi muerte parece como que no tiene valor. Y mientras estaba hablando se murió. Entonces Buda dice, moraleja, dice, mira, no trates de conocer tantas cosas, causas, efectos, por qué. ¿Te estás desangrando? Sí, quítate la flecha. Y luego ya la miramos con la mirada. No, es que sea un poco... Has dicho antes que nuestro espíritu no es nuestra conciencia. No he dicho eso. No, si lo he dicho me he equivocado. ¿No? Lo he entendido yo mal. La conciencia es el espíritu en sí mismo. Quiero decir, yo por ejemplo soy consciente de que si estoy en este planeta me hace falta este cuerpo para poder expresarme. Entonces, yo en alguna ocasión he salido de mi cuerpo y he visto en mi cuerpo. ¿Viaje astral? Sí. Entonces, yo quiero decir, en ese espíritu, en ese momento que estoy yo fuera, tengo mi conciencia. Bueno, yo soy consciente de dónde estoy y quién soy. Claro. Sí, Pero, sí, la conciencia no es el cuerpo. a eso me refiero. Claro. Entonces, yo siempre soy consciente de que estoy aquí. No eres siempre consciente de que estás ahí. Claro. Ojalá. Claro. Eres un maestro. Claro, pero cuando quiero ser consciente lo soy. Sí. Quiero decir, cuando yo pienso, estoy aquí, en ese momento estoy. Sí, Eso es. correcto. Eso es. Vale. Sí. La conciencia es lo que somos en cualquier dimensión del universo. En el momento que yo digo, estoy aquí, y soy consciente, en ese momento estoy. Estás completamente aquí. Correcto. Eso sería. Cuando una persona está viendo una película y se mete en ella, Titanic, cuando el barco se hundió, mucha gente se hundió con el barco. Mucha gente que ve la película se hunde, ¿no? Se queda sin respiración y llora. Ha perdido la conciencia de sí. Se cree que es verdad lo que está viendo. Nosotros ahora vemos esto y creemos que es verdad. Hemos perdido la conciencia de sí. Cuando recuperas tu conciencia te das cuenta que esto no es lo que parece que es otra cosa. Entonces ese es el trabajo de retrotraer la conciencia más allá de la mente concreta y de los sentidos. Sí. Si os parece, podemos, las últimas preguntas que quedan, hacerlas en la mesa redonda, ¿vale? Para no alargar mucho los tiempos. Bien. Ahora hacemos la meditación. Si os parece, vamos a pasar un poco de la teoría a la práctica. Vamos a hacer una pequeña meditación.